El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. 3:19, Esteban Chacho, un conductor, su servidor, en una edición histórica del Barullo Político. Le doy la bienvenida en este cónclave que tendremos a mi compañero de aventuras, Facundo Pérez. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, vale, Esteban, Pablo. Bien contrariado por lo que va a pasar ahora. ¿Por qué? Presentalo y yo doy curso a lo que sigue. Integrando este cónclave, esta tríada, este encuentro, arrancando semana luego del triunfo de Lula da Silva, Nacho Horta. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Acá parasitando el aire de Barullo Político. Jamás. ¿Por eso está enojado, Facu? ¿Por eso estás disgustado? Claro, ¿cómo que jamás? Perdóname, si el separador dice la realidad política traducida por Facundo Pérez, ¿qué hace Ignacio Horta acá? No. Ahí está el problema. Vos tenés separador y yo no tengo. Con lo cual es como tengo una cosa abierta que puede entrar en cualquier momento porque no hay nada que me anuncie directamente. Es como cuando no hay semáforo en una calle de doble mano, podés doblar igual. No hay nada que te contenga. Claro. Qué lindo, Bardo, cuando le digamos que hay solo vacaciones pagas para uno. Pero bueno, eso para después del aire. Bueno, vamos juntos. No está tan mal. Nacho Horta, Facundo Pérez, Nacho Horta, Barullo Político, edición especial, elecciones en Brasil. Yo hablé muchísimo ya, así que voy a precarizarlos a ustedes, que es básicamente lo que hacemos acá, digo, no es secreto. Para arrancar, en una palabra no porque es muy injusto, pero en una oración, Facundo Pérez, ¿qué nos puedes decir de qué te está dejando la noche y ya el primer día como Lula presidente electo? Expectativa, mira, te lo digo en una palabra, expectativa y no esperanza en ese sentido, porque expectativa puede ser buena o mala. Tengo expectativa de qué es lo que va a suceder en cuanto a si va a haber un cambio en la región y una mejoría para la región, como decíamos, y también expectativa de cómo va a ser Lula para gobernar con un país tan dividido, con la política brasilera tan dividida, tan polarizado, y también expectativa de a ver qué hace Bolsonaro. Hoy no ha hablado todavía el todavía presidente de Brasil. Nacho Horta, en una oración, acá Facu compartió, hoy vamos a profundizar ahora, en una oración que te dejó la noche electoral brasileña y el primer día como Lula presidente electo. Primero quiero darle un poquito de crédito a la alegría también, del hecho de que más allá de todo y todo el análisis que después venga, el hecho de que esté Lula a la cabeza ya es otra historia, ¿no? Es otro aire. Es como, bueno, sí, está el panorama complicado, pero ya sabemos que está él, que ganó, que está Lula a la cabeza con todo lo que se le viene después y con toda esa expectativa, como dice Facu, que creo que sí hay igual algo de esperanza, digo, por esto mismo, digo, no es lo mismo la expectativa con un Bolsonaro en el gobierno de Brasil que la expectativa que pueda tener Lula en el gobierno ahora. Así que quiero que en este primer día darle un poquito de crédito a eso, a esa alegría y después, bueno, obviamente a abrir el análisis porque es una alegría que después va a tener que verse concretada de alguna manera. Estamos en las primeras horas, no van ni 24 horas de Lula como presidente electo y ya tenemos la primera señal internacional en suelo brasileño. Alberto Fernández es el primer mandatario que recibe Lula, un Alberto que también se notaba estaba ahí para exhibir no solo la congratulación, sino la banca, el aguante a este resultado cuando el otro candidato claramente tuvo señales antidemocráticas, las está sosteniendo ahora. Facu, vos en tu caso, ¿sentís que esto que está haciendo Alberto tiene un peso geopolítico y diplomático puntual? ¿Cómo te sorprendió? ¿No? ¿Cómo lo viviste? Primero que nada quiero decir que Alberto jugando de visitante es muy bueno. Totalmente. Apostó por Evo, le fue muy bien, apostó por Lula, le fue muy bien. Toda esa indecisión que nosotros le reclamamos acá no lo tiene en el ámbito internacional y apuesta por plenos que le salen bien. Es verdad, en ese sentido Alberto supo tener ojo político, si se quiere. Y luego, sí, a ver, yo hoy por ejemplo estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Sergio Massa en el Destape donde anunció, por ejemplo, que se está hablando y él espera que con Lula se acelere la creación de un banco central supranacional, una especie de unificación de moneda en América Latina, en América del Sur,
lo cual es una noticia importantísima y que puede marcar muchas cosas de acá en adelante para la economía regional. Y uno tendría la expectativa de que con Lula en el gobierno de Brasil, los lazos entre el actual gobierno argentino y el próximo gobierno brasilero puedan ser más aceitados y puedan compartir una misma visión para la región, que por lo menos empiece a intentar solucionar algunos de los problemas que esta región tiene. Esto dice Facundo Pérez, estamos en el cónclave con Facu, con Nacho, quien les habla, Esteban acá en Cítrica. Nacho, ¿vos cómo lo vivís respecto a lo que mismo mencionaba Facu? Es muy real. Alberto vendría a ser ese 9 que metés a jugar cuando vas de visitante y te hace el gol del empate o de la victoria en un día muy bueno. De visitante es muy bueno como presidente un gran canciller, también podemos decir. Sí, completamente. Iba a decir eso, estaría lindo escucharlo aplicando sus habilidades en casa, pero sí, creo que es es una buena señal, es parte de esa expectativa probablemente positiva que hablaba y que uno espera que justamente tenga un reflejo en lo que tiene que ver con la región y en las relaciones con la Argentina y con Latinoamérica en general, y también a nivel global, porque algo que creo que se vio en esta elección de Lula es también la respuesta de Macron, de Biden, de figuras importantísimas a nivel internacional, no solo en la región, que marcan quizás un mapa político distinto y con una atención y un foco especial en esta América Latina que se está configurando de una determinada manera. Totalmente. Difundían imágenes de un mapa de Latinoamérica todo pintado de rojo, obviamente que es una simplificación peligrosísima. No estamos en un movimiento latinoamericano de izquierdas, de lo que se llama estrictamente izquierda ortodoxa, sí de centroizquierdas, pero también pensaba, le transpone la pregunta a ustedes, primero a Fauco, después a Nacho, esto de somos varios países en una misma sintonía de centroizquierdas, Argentina, Chile, Brasil, Perú si quieren también, Colombia, Bolivia, más pareciera que ninguno se le cruza por la cabeza, es decir, vuelve la patria grande, estamos en una especie de frenesí 2006, o sí, yo no lo estoy pudiendo ver. ¿Cómo sentís vos, en tu caso, Facu, la capacidad de logística latinoamericanista con este nuevo presente? Yo creo que hay por lo menos dos situaciones que nos demuestran que no hay actualmente por lo menos lugar para una patria grande socialista o que es necesaria más la moderación que otra cosa, que son primero los resultados bastante acotados frente a posiciones bastante extremas de derecha, por ejemplo lo que sucedió ayer en la elección de Brasil. Y después también la necesidad de las alianzas a la hora alianzas electorales que después se traducen en alianzas de gobierno a la hora de pararse frente a estos monstruos de derecha. Lula se tuvo que aliar, por ejemplo, con Alquim, que era una persona bastante corrida de la ideología de centroizquierda, de izquierda, como para darte un solo ejemplo, para poder ganarle a Bolsonaro, y así todo le ganó por poco. Tengo acá unos números, si querés, para nombrarte. No sé si ya los dijiste hoy, pero que me parece que pintan un poco la jornada de ayer. Repasemos, por favor, al contrario. En la segunda vuelta en Brasil votó alrededor de, yo te digo bien, 7 millones más de personas que en la primera vuelta, que traducido en porcentaje es menos de un punto del porcentaje. ¿Estoy diciendo bien? Sí, 7 millones. Pero la gran mayoría de esos votos fueron para Bolsonaro. En la primera vuelta Lula sacó alrededor de 57 millones de votos, en la segunda vuelta sacó 60 millones de votos y Bolsonaro sacó 43, pero en la segunda vuelta sacó 49. Un subidón importante. Lo que también la participación subió un poco, subió sobre todo Bolsonaro, y lo que también subió son los votos nulos. Lo que quiero decir con esto es que la segunda vuelta y esa cantidad de gente que no fue a votar en la primera vuelta, o esas personas que quizás estaban también en otros partidos que tuvieron representación bastante chica, la gran mayoría de ese universo de gente se terminó volcando por Bolsonaro. Por eso tuvimos la elección tan acotada que tuvimos ayer.
Absolutamente, y complementando a esto, mientras le doy el pase a Nacho, pero se va actualizando la noticia minuto a minuto, algo que sucedía desde la mañana y que ahora se está acentuando, diferentes camioneros que en al menos 12 estados de Brasil están bloqueando las rutas en señal de protesta, de no reconocer al nuevo gobierno de Brasil. Hay que ver cuánto avanza esto, de momento es un movimiento de camioneros bloqueando rutas en 12 estados. Bolsonaro sigue sin reconocer la derrota. Bolsonaro estaría reunido, según comparte acá Lobo, con asesores y funcionarios de su círculo íntimo cada vez más flaquito, para contemplando pasos a seguir que solamente ellos conocen. Vos, Nacho, también algo que sucedía es, hablabas de la esperanza y también al mismo tiempo se gana sin que sobre nada. En ese sentido, ¿te sucede de alarmarte o de ver que estos movimientos, de momento focalizados, pueden ensombrecer aún más la democracia brasileña? ¿Sentís que está el peso suficiente de Lula con todo lo que construyó para choquear esta situación? ¿Cómo está llevando este momento tan particular? Voy primero un poquito para atrás con Por lo que favor. decías al principio y sobre esta expectativa por una nueva patria Sí, grande, que creo sí. que, bueno, vemos caras que nos ilusionan. Creo que incluso desde, no sé si del año pasado o este año veníamos como... hemos pasado en nuestros grupos y demás la famosa foto de Lula, Evo, Sí. Néstor, todos juntos como ilusionados con esa imagen, y creo que es un mundo completamente distinto al de esa época. No hay que caer en la falsa ilusión de que fácilmente vuelva a construirse eso solamente por los nombres propios o los gobiernos que hay, y mucho de eso tiene que ver justamente con lo que decía Facu y con esta, no solo con lo ajustado, sino sobre todo con la, creo que me parece capaz más complicado el hecho de que el propio gobierno, Lula puede ser incluso acá el gobierno de todos, la experiencia que vivimos en estos años, configurado por frentes y sectores tan diversos, tan amplios. Hay sectores dentro del gobierno de Lula, alianzas que hizo Lula, de gente que no se pronunció cuando fue la destitución de Dilma, o que incluso no se pronunció cuando fue el juicio y el encarcelamiento bochornoso del propio Lula, y que hoy conforman el mismo frente de Lula. Entonces, es pelear o luchar en dos frentes, digo, con un Bolsonaro muy presente, con mucha fuerza en el Senado, y combatir a esa oposición, a esa nueva oposición, desde un lugar que también está armado o configurado de una manera bastante particular, que creo que Lula en este caso, o en este armado, puede haber prestado atención al modelo o a lo que pasó acá, o a lo que se ve en Argentina, como una forma de ejemplo, y de ciertos errores o ciertos pasos que tal vez están más cuidados, ¿no? Total. Pero creo que es esa doble lucha, o que se da esa doble... esa doble lucha en frente interno y en frente externo también en la oposición. Totalmente. Estamos conversando, Facundo Pérez, Nacho Orte, un barullo político especial después de las elecciones en Brasil. Paso a Facu, un dato puntual, y no sirve de disparador, un dato para entender el Brasil que va a agarrar Lula. Y no hablo de ni siquiera social, bueno, políticamente sí, pero no hablo solo de las protestas de un Bolsonaro que no está reconociendo la derrota. En la Cámara Baja, en el Congreso de Brasil, si no se mantiene una alianza del gobierno de Lula con el llamado centrado, no hay chance de que o presupuesto o una iniciativa pase. Para darnos una idea, si el centrado mantiene la alianza actual con el partido liberal, con el bolsonarismo, que hoy es el partido único con más congresistas, si este conglomerado de partidos de centro, el centrado, mantiene las migas con el bolsonarismo como oposición en la administración de Lula da Silva, podemos estar hablando de una Cámara con esta composición, contando con 372 de 513 diputados. Esta es data que comparte Augusto Taglioni en la Política Online. 372 disidentes en la Cámara de Diputados, en el Congreso, entre congresistas, a Lula da Silva. No hay chance de que una iniciativa nazca en ese contexto. De nuevo, viendo el vaso medio vacío. Facu, esto lo hemos hablado varias veces, el Congreso que le toca a Lula, realmente ahí sí podemos hablar de cuesta arriba. Un poco yo decía, canjear la alianza transversal electoral en una alianza legislativa. Menuda tarea.
Sí, sí, claro, y con las consecuencias que eso acarrea también en la gestión. Déjame corregir un número que decía antes, Sí, se también. me habían mezclado, ya me parecía. No, votaron 600.000 personas más que en la primera vuelta, los 7 millones de votos nuevos, digamos, de diferencia es entre los votos sacados por Bolsonaro. Bolsonaro sacó 7 millones de votos más que en la primera vuelta, por eso yo te decía que gran parte de esas personas que votaron a otras fuerzas minoritarias se terminaron, pese a los apoyos públicos Total. que los líderes de esas opciones habían esbozado públicamente, terminaron yendo para Bolsonaro. Y con esto que decía, sí, obviamente la capacidad de gestión va a estar puesta por lo menos en desafío de Lula en lo que viene. Y déjame decirte algo, recién nombrabas a las cámaras y el parlamento en Brasil, y hablando del silencio de Bolsonaro, va a ser difícil que Bolsonaro no reconozca la derrota de Lula por varios factores, déjame nombrarte dos. Lo primero es la aceptación internacional que ya tuvo por diferentes líderes, tanto de la región como del mundo entero. Total. Le hace Biden, Macron, etcétera, felicitando a Lula, lo cual marca bastante la cancha. Y dentro de Brasil hay aliados fuertes de Bolsonaro que ya reconocieron la victoria de Lula. Acá recién lo nombrabas, los enumera Taglioni, Augusto Taglioni. Tenemos a Arthur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Marcos Portinho, que es el jefe de la banca del Senado, Ricardo Barro, jefe de banca en diputados, y Tarcísio Gómez de Freitas, gobernador electo de San Pablo por la fuerza también bolsonarista. Parece difícil que Bolsonaro no reconozca la derrota. Totalmente. Además esos, nombrás un gobernador que va a tener que pactar con el presidente Lula los fondos que vayan a... No recuerdo si es como acá en Argentina el sistema de discrecionalidad, pero imagino que tiene que haber una cohesión mínimamente, más allá de la autonomía que poseen los estados o la capacidad política propia. Nacho, y también paso a Nacho, y esta pregunta también irá para Facu, cómo va volviéndose la ronda de cuestiones, pero también pensaba, cuando Trump cuestionaba los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Biden, en un momento se hablaba de qué pasa si Biden no abandona la Casa Blanca y se queda, y en un momento es, mirá, a partir de cierta hora, de cierta toma presidencial, que es la de Biden, Trump pasa a ser un civil, y es un civil ocupando la Casa Blanca, y habría que proceder, digo, es un escenario que esperemos que no suceda, con la fuerza de seguridad. Es un escenario muy complicado, muy, muy difícil. Estamos jugando un poquito también a adivinar, pero ¿sentís que Bolsonaro la puede estirar mucho más? ¿Sos pesimista u optimista respecto a esto? Porque estamos en terreno inédito, esto no pasó, salvo el caso de Trump. No podría predecir o decir cuándo podría llegar a reconocer o no, o si reconocería o no. Sí creo que el hecho de la demora ya a tanto tiempo de no reconocer la victoria de Lula es complicadísimo en el contexto de violencia que está viviendo Brasil en términos sociales y sobre todo en cuestiones electorales. Bueno, ya se ha nombrado en este programa 1.000.000 de veces y se sabe de los innumerables casos que están habiendo de violencia, sobre todo bolsonaristas, únicamente bolsonaristas hacia militantes del PT, una diputada, sin ir más lejos, persiguiendo con un arma, sí. Digo, imágenes inéditas, nunca vistas. Y en ese sentido creo que es peligroso si el líder, si la cabeza de ese gobierno, quien hoy presidente todavía de Brasil, no sale a reconocer esa derrota electoral. Siento que de alguna manera en ese silencio avala a cualquier cosa. Que no sé si me sorprendería a las cosas que no tienen acostumbrados, pero sí creo que es necesario mencionarlo y decir que es peligrosísimo. Más aún llevándolo a un nivel de decir, bueno, yo me planto acá y no abandono el plan alto, digo, ahí ya habría una cuestión de guerra civil, básicamente, creo, sí. Llegando a ese nivel, porque no me cabe duda que seguidores de Bolsonaro no dudarían en tomar armas, digo. No, sí. De hecho no lo dudan, no lo hacen. Y hay que revisar también la posición que tienen las Fuerzas Armadas dentro de Brasil, que es un tema a tener bastante en cuenta y que se muestran por lo menos bastante cerca a Bolsonaro. Yo igualmente, vuelvo a decir, por la presión internacional, por la presión mismo regional, parecería difícil que Bolsonaro no acepte, incluso la misma presión interna, que Bolsonaro no acepte la derrota, pero bueno, como bien decía Nacho, el silencio hasta ahora es un silencio atronador también.
Totalmente. Acá mientras vemos imágenes de lo que sucedía en Brasil, creo que esto es el caso. Mismo la congresista que mencionaba Nacho, Carla Zambelli, hoy ya compartió estas imágenes temprano, de gente agarrándose desde a patadas a gatillazos en las calles de Brasil. Acá incluso hemos tenido algo que a mí no me llamó la atención, pero sí dije, bueno, es importante. Y tiene que ver con que Argentina no se puede concebir en el plano internacional sin una buena relación con Brasil, que fue la aparición de Macri, no solo de Larreta, sino también de Macri, reconociendo el triunfo de Lula da Silva. En ese sentido, pregunto, arranco por... hablaba Fauco, ahora arranco por Nacho, hacemos al revés, pero quiero saber la opinión de los dos. Argentina no se puede pensar sin Brasil, dentro de toda esta marea de locura. Me pareció sano el saludo aún a pesar de todo, de Macri, de Larreta. Me dejó un poco más tranquilo. O sea, no sé si yo soy ingenuo o si es algo para rescatar en esto. ¿Ustedes cómo lo vieron vos, Nacho, por ejemplo, el reconocimiento de Macri? ¿Cómo que nos da esperanza o estamos en la misma? Sí, no, a ver, pienso que protocolarmente está bien, claro. Y no sé si es una cuestión de decir que da esperanza. Siento que igualmente estaban expectantes a ver de qué decía Bolsonaro, si Bolsonaro decía o se pronunciaba. Porque creo que no fue tan inmediato. Uh-huh. Pero de todas maneras, sí, a ver, creo que es lo correcto, obviamente, que lo tienen claro también. Y que como bien vos decías, una relación estrecha económicamente hablando con Brasil y con la región es importantísima para nuestro país y con la Argentina que se viene el año que viene después de las elecciones. Y que va a ser sea cual sea el gobierno, va a ser el gobierno que va a compartir todo este gobierno de Lula en la región. Total. Así que creo que es importante en ese sentido. Sí creo que... y bueno, esto capaz que nos lleva a otro tema un poco y que algo lo hablábamos ayer. Creo que hay un cierto sector de derecha más medida acá, no tan extremo en ese sentido, y que la respuesta de esa manera es más más medida. Claro. Vos, Facu, ¿cómo vivís esto? ¿Cómo lo sentiste? Sí, mira, tomo como eje lo que sucedió con el atentado de Cristina, y la división es la misma. Larreta y Macri repudiando el atentado, Bullrich y Milei, por ejemplo, para darte dos ejemplos dentro del espectro de la derecha, sin repudiar el atentado, sin reconocer o felicitar la victoria de Lula. Da tranquilidad en cuanto a que Macri con el caudal electoral que puede llegar a sacar, o lo que Macri representa, vuelve a posicionarse dentro de lo peor, dentro de la opción más democrática o la opción democrática, junto también con Larreta, y en ese sentido puede ser interpretado con un poco de tranquilidad, pero que opciones tan mayoritarias como las representadas por Milei y por Bullrich sigan en esa misma línea, incluso no reconociendo un resultado electoral de un país vecino tan importante como es Brasil, también genera miedo y genera alerta. Estamos a 20 horas por lo menos, 18 horas más o menos de que se confirmara la victoria de Lula da Silva. Desde ese momento no hemos tenido ninguna palabra del presidente brasileño saliente Jair Bolsonaro. En simultáneo, el presidente argentino Alberto Fernández está en suelo brasileño saludando al presidente electo, mientras nadie sabe qué está pasando por la cabeza del presidente saliente. Amigos, muchachos, Nacho Horta, Facundo Pérez, Nacho Horta, Barullo Político, como para concluir, más allá de la reflexión que para el lado que ustedes quieran, pero sí noto que un poco hemos perdido la inocencia. Estamos contentos, ninguno está creyendo que arranca una revolución latinoamericana, más bien estamos verificando con qué parachoques, para ir la palabra media fea, parachoques, con qué mano vamos a jugar esta ronda política que le toca a Lula da Silva y que le toca también al continente. Facu, vos como para concluir, ¿crees que puede seguir Bolsonaro sin hablar? ¿Qué crees que es lo que viene? ¿Cómo concluís este primer avance de lo que viene en Brasil? Yo creo que el tiempo de silencio de Bolsonaro no puede extenderse mucho más, y si se extiende va a quedar en la intransigencia. Yo, salvo algún percance, sinceramente no creo que haya mucho lugar. Por lo menos sería una responsabilidad absoluta para generar disturbios desde la propia cabeza del Estado en Brasil. Me parece, y espero que así sea, que la transición sea lo más ordenada posible. Y en cuanto al futuro,
un poco lo charlábamos ayer, me gusta decirlo al aire, que es, creo que es momento para dejar de quemar cartuchos en cuanto a gobiernos nacionales, populares, de centroizquierda, afines a lo que nosotros, si se quiere, pensamos. Y digo quemar cartuchos porque es hora de llevar adelante las transformaciones que sabemos que podemos hacer y mejorarle la vida a la gente, porque lo que estamos viendo es un hartazgo generalizado, unas derrotas sistemáticas de los oficialismos que hoy nos dan la victoria de Lula, pero que nada dice que dentro de 4 años o el año que viene, inclusive en nuestro propio país, vuelva a gobernar lo peor o el peor sector de nuestra política. Entonces es momento de llevar adelante las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de la vida de la gente, y con esto termino. Creo que la mejor manera de hacerlo, y casi que la única, es en una coordinación regional, aprovechando la hermandad entre los países de Latinoamérica y los diferentes gobiernos. Total, Nacho, y te aproximo la pregunta que le hacía a Facu. Conclusiones, expectativas, a la noche quizás estemos hablando en otro tono porque esto evoluciona minuto a minuto. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, sí, en primer lugar expectante a ver cuál es el pronunciamiento, si es que lo hay, de Bolsonaro, que obviamente creo que va a estar, que lo va a haber. Creo que es importantísimo el periodo que se viene ahora de estos 2 meses, hasta que finalmente Lula asuma el poder. Creo que es muy importante cómo se va a ir dando esa transición. Lula llamó en su discurso a una pacificación, a un trabajo integral, a poder, no sé si decir acercar posiciones, porque hay una cuestión muy amplia, pero sí a una pacificación, y hay que ver cómo se da esto en este margen de esta transición. Sí estoy de acuerdo con Facu de que la expectativa es poder ver cambios reales, cambios concretos, acciones concretas. También está el análisis de, bueno, cuál es el margen de acción para llevar adelante esas mismas acciones, valga la redundancia. Pero bueno, sobre todo expectante y atento a cómo se va desarrollando todo eso. Déjame decir una última cosa más. Con este tema de la expectativa y de entender el tiempo histórico que nos toca vivir, viene muy a la cabeza el tema de la correlación de fuerzas y qué exigirle y qué no exigirle al gobierno, a los gobiernos, y está bien, pero qué sé yo, no sé, en el 2015 Macri ganó por el mismo margen y nada le impidió llevar adelante las transformaciones que llevó, nada le impidió pactar con el Fondo Monetario Internacional, nadie le impidió sacar el cepo y generar una devaluación monstruosa. Me parece que si bien está buena la lectura de entender el momento histórico en el que estamos, también hace falta coraje y agallas para llevar adelante lo que se cree que se necesita llevar adelante, y espero y creo que así será. Lula es una persona que puede hacerlo. Hay dos escenarios para Lula. Mientras estamos hablando, esto seguramente lo ampliaremos. Esto se va a extender al programa de hoy porque es una noticia que está tomando peso ahora. Camioneros afines a Bolsonaro siguen bloqueando estados, bloqueando rutas en ya 11 estados. Estados clave, Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia, están denunciando fraude de Lula, siendo opositor, digo, no tiene sentido, y exigen una intervención militar. Entonces, queda al desnudo que el partido de Lula se juega legislativamente hablando y se juega colectivamente hablando. Lula acá va a tener que negociar con el centrado y también llegar a algún punto de paz con, en este caso, los camioneros de Brasil. La verdad que celebro fuertemente este cónclave, este encuentro de ambos, de Facu, Nacho, poder conversar y bajar a la tierra un día histórico, un día que estamos terminando de procesar todos. Lula es presidente por tercera vez. Y acá arranca el partido, acá arranca lo importante, además de la elección, que no por minimizarla, pero acá arranca lo jugoso. Se va a repetir, esto continúa, arranco hasta luego. Facu, gracias por estar, gracias por compartir barullo, por extender la mesa, te saludo a ti primero, gracias por haber estado. No, gracias a ustedes por existir. Nacho Horta, gracias por estar, gracias por la presencia, nos veremos mañana ya con la columna original, pero gracias por haber estado, por supuesto. No, gracias a ustedes, gracias especialmente a Facu por darme este lugar en su columna, en este momento de aire. Momento histórico, quiero decirlo. No dejemos pasar la oportunidad para decir que este cónclave, los tres al aire, es un momento histórico. Totalmente. Lula ganó una elección para que exista este momento. Amigo, sí, totalmente.